cuando voy así manejando la carretera, las luces alcanzan a alumbrar a un pequeño que cruza la carretera, ¿no? Disminuyo la velocidad, dice, y de repente vuelve a cruzar y se mete como entre las milpas, maleza, arbusto, no sé. Se baja y empieza a buscar al niño. Dice, hasta que cuando yo voy caminando, lamentablemente, y a lo lejos ve una silueta, ve una figura. No sabe exactamente qué es, pero trata de ver. Mientras se van acercando un poquito más, logra ver la silueta de un perro. Un perro grande. Ambos lo ven, su esposo y ella ven que ahí está el perro. Y pues ella dice, ¿qué hace un perro? Pues ahí, ¿no? Pues bueno, pues ya, un perro X. Como que en el momento de levantarse, ahora ya no es un perro, ya es un niño. Eran entre las 2:40 de la mañana y las 3. Dice, y de repente cuando pongo las luces altas para yo pues poder ver mejor, dice, alguien me hace la parada. Dice, y me dice, ¿sabes qué? Necesito que me lleves a las vías del tren, al cruce de las vías. Le digo que ya vamos a llegar. El hombre me dice, aquí me voy a bajar, ya no me lleves hasta allá, aquí me bajo, detente. Que en ningún momento escuché que la puerta se abriera o se cerrara. Dice, entonces volteo y a lo lejos ven algo. Hay algo a lo lejos, ¿no? No saben qué es. Una señora y un hijo. Él le pregunta a ella, dice, ¿a dónde irán? Describe cómo esta señora voltea, y cuando se empiezan a acercar un poquito más, esta mujer les hace una señal como de deténganse. Estás escuchando tu podcast Historias de alguien. ¿Qué tal? Sean bienvenidos, estamos de regreso nuevamente con este podcast, su podcast favorito, Historias de Alguien. Les doy la cordial bienvenida a un nuevo episodio que es el primero que nosotros subimos al menos de este año. Ya me conocen, yo soy Rafael Bermúdez, y como cada episodio tengo a mi querido Iván Aguirre aquí con nosotros en un año nuevo más de este podcast. Así que pues por favor, mi querido Iván, pues preséntate con la gente que ya te conoce y con la gente que te vaya a conocer en un futuro, pues por favor. ¿Qué tal? Les damos la bienvenida a Historias de Alguien. Estamos en un nuevo episodio, el primer episodio del año. Creo que ya se extrañaba aparecer por aquí, así que pues vamos a darle. Sí, ya se extrañaba, la verdad, aparecer por aquí. Creo que, bueno, tanto tú como yo creo que hemos sentido como que esa necesidad, ¿no? De decir, pues que vamos a grabar, vamos a hacer algo, ¿no? Entonces, pues aquí andamos con todos ustedes nuevamente. Espero que les guste este podcast, este episodio. Y pues antes de empezar, los invito a que se suscriban, a que nos manden sus historias. Van a estar apareciendo los correos, tanto como el mío como el de Iván. Y por si no los vieron, también los pueden encontrar abajo en la descripción de este episodio. Así que, pues bueno, sin más ni más, vamos a comenzar. Como ya es costumbre en el podcast, vamos a ponerle play a la música para ambientarnos un poquito. El tema que traemos y las historias que traemos para ustedes en el día de hoy va un poquito relacionado al tema de las apariciones fantasmales, que le platicaba yo a Iván, que no sé, como que me llamó la atención hablar de este tipo de historias, que podemos muchas de las veces reaccionar incrédulamente ante una situación que nos cuenten de esa índole. Podemos ser incrédulos, ¿no? En algunas ocasiones, pero créanme que alrededor de todos nosotros siempre van a rondar historias de este tipo. Siempre, no importa en qué momento te encuentres, en qué situación, en qué reunión, siempre podrías o puedes escuchar, mejor dicho, también este tipo de historias narradas por alguien, ¿no?
Así que vamos a continuar con estas historias. ¿Algo que quieras decir antes de iniciar con el episodio, mi querido Iván? Son historias interesantes. Yo creo que este tipo de apariciones son muy imprevistas, ¿no? O sea, en cualquier momento te puede pasar, claro. En cualquier lugar incluso, y a cualquier persona, ¿no? Le pueden pasar este tipo de cosas, ya seas creyente o no, ahí siempre está. Sí, claramente. Dicen que lo que escapa de nuestro entendimiento, hablando de temas extranormales, paranormales, de miedo, como tú le quieras llamar, son las cosas que se presentan en cuando tú menos te lo esperas y cuando tú menos pues te metes en este mundo, ¿no? Son cuando te suceden este tipo de cosas, porque son muy raras, pero a la gente que lo ha experimentado creo que se ha llevado una impresión muy fuerte y ha pasado de a lo mejor existe a yo le tengo respeto a ese tipo de cosas, porque sé que sí llegan a suceder. Entonces, pues como ya lo mencioné hace un momento y ya lo pudieron ver en la miniatura del video, este podcast va a empezar el año con historias de carreteras, historias fantasmales de apariciones ocurridas en carreteras. Así que, pues, por favor, mi querido Iván, vamos a darte el paso a ti, como es costumbre. Pongan atención, mi gente, por favor. Esta es una historia muy rara e interesante, ¿no? Analizándola, le quise poner un título para meternos en la historia. Y esta historia se llama ¿Vi a un demonio o qué cosa era eso? Ok. Así que, por favor, pongan atención, gente. Bien. Esta historia me la comparte una amiga que ya me ha compartido varias historias que no sé por qué tiene la facilidad de que le pasan tantas cosas. Uh-huh. Cada vez que le pregunto me saca 3-4 historias de algo y que se me hace sorprendente, ¿no? Y ya he traído varias historias a la mesa. Pero en esta ocasión me comparte una historia muy, muy interesante, ¿no? De apariciones en carretera. Patty, pues ya es una mujer ya grande, ya adulta. Ella es congregante de una institución pues religiosa. Claro. Entonces ella nos dice que en épocas decembrinas pues acostumbraba a ir a un pueblito, ya que ahí hay una institución perteneciente a su cobertura, y pues iban a cantar, a tocar, y pues ella daba clases, ¿no? Entonces nos decía que pues en estas épocas decembrinas pues iban a este pueblito que me parece que aquí lo escribí, San Cosme Mazatesco. Entonces van allá y pues ya sabes que acabando la reunión, pues que nos quedamos, que se nos hace tarde, que platicamos y acá. Entonces, pues como también es costumbre, pues ella acostumbraba a llevar a algunos de los hermanos congregantes, de las personas que iban ahí, pues a dejarlos a su casa. Entonces se los traía en su carro. Uh-huh. Entonces nos explica que pues en una festividad que iban a ese pueblo, pues de regreso hacia la ciudad, pues tenían que pasar una carretera, ¿no? Ya era aproximadamente la 1 de la mañana, 2 de la mañana, pues iban ahí entre 4 o 6 personas en el carro. Su esposo iba manejando, ella iba de copiloto. Dice que en una parte de la carretera, pues tenían que cruzar una especie de barranca y pasar una curva. Dice que pues van ahí en la curva, era una curva bastante peligrosa por lo que describe, y después que cruzan la curva sienten un golpe, como si aparentemente hubieran golpeado o atropellado algo, uh-huh, ¿no? Todos se quedan sorprendidos, no saben qué pasa. Su esposo, que venía manejando, le dice: ¿viste qué era eso? Y ella dice: pues vi algo blanco, como que algo blanco, no sé qué cosa era. Su esposo le dice: era algo blanco que se arrastraba, que aparentemente tenía entre patas y pies o manos, ¿no? Describe algo extraño que creo que en películas se ha llegado a ver, una especie de ser humanoide que va arrastrándose, uh-huh, y describe como si tuviera entre patas y manos, ¿no? Y que era algo blanco. Dice que fue algo extremadamente rápido. Patty, que venía en el asiento de copiloto, dice: pues yo vi algo blanco, a lo mejor fue un perro, un animal, atropellaste a algún animal, ¿no? Entonces pues no saben qué hacer. Una de las personas que venía atrás también describe haber visto lo mismo que el piloto, algo que se arrastraba, que también parecía que tenía entre patas
y manos, ¿no? Entonces pues se bajan, dicen vamos a ver qué es lo que pasó, qué fue lo que vimos, qué fue lo que había, si atropellamos algo, si golpeamos algo, no sé. Entonces se bajan todos del coche, era oscuro, pues estás en la nada, en una barranca. Sí, literalmente. Pues no ves nada, madrugada, pues no, tratan de ver si había a lo mejor alguna piedra, algo con lo que hayan chocado, porque todos sintieron el golpe del carro, sintieron que algo golpearon. Entonces Claro. tenía que haber algo ahí. Independientemente si era un perro o lo que sea que haya sido, tenía que haber algo porque sintieron todos el golpe. Sí, claramente. Se bajan, no ven nada. No hay nada, no hay rastros de sangre por si golpearon algo. Nada. Se bajan abajo del carro a ver si había algo. No hay absolutamente nada. Nada. Todos sorprendidos. No saben qué hacer. 3, 4 personas vieron exactamente lo mismo, que había una especie de criatura blanca, que eso fue lo que aparentemente golpearon, pero no había nada, no había rastros de piedras o de algún tope, algo que haya provocado ese percance, ¿no? Pues ya dicen, bueno, pues vámonos, se van. Al otro día, por la curiosidad, por saber qué realmente qué había pasado, decidieron ir ya de día. Dice, a lo mejor pues en la madrugada pues no ves bien. Sí, no vimos. No vimos que habían. Entonces ya de día pues volvieron a pasar por el mismo lado para tratar de ver si encontraban algo que explicara ese golpe o ese choque. No vieron nada. No había absolutamente nada. Como si nada hubiera pasado. Nada, pero todos vieron que había algo blanco que se arrastraba por el suelo y que pues intersectó, ¿no? Y aparentemente fue lo que golpearon, pero pues no llegaron a encontrar absolutamente nada. Órale, qué densa historia, ¿no? Pues sí, o sea, fíjate que no sé por qué estas historias se dan mucho en los ámbitos rurales o en las carreteras solitarias, en donde, bueno, pues en muchas de las veces hemos escuchado historias acerca de lugares en donde suceden muchos accidentes, por ejemplo, ¿no? Venía yo escuchando una historia, ves que te estaba platicando, súper cortita, ¿no? Resumida, de un accidente que estaba en una carretera, en una autopista. Dice, entonces, pues obviamente la gente que pasaba por ahí, pues llamaba al 911. Vénganse porque hay un accidente en tal lado. Entonces, cuando llegan los paramédicos, ellos piden el reporte, ¿no? De la gente que pues está como que tratando de que el tráfico pues no se ponga muy feo, o de que no haya otro accidente, ¿no? Porque puede suceder que por la velocidad de los autos en la autopista pues no alcancen a frenar, ¿no? Entonces piden el reporte y uno de ellos, de los paramédicos, dice, mira, en lo que tú vas a ver qué onda, qué pasó, cómo pasaron las cosas, yo voy a ver pues cuántas personas víctimas hay de este accidente, ¿no? Dice, entonces en ese momento cuando el paramédico se acerca al accidente, una señora llega a encontrarlo y le dice, yo estoy bien, a mí no me revises, mis hijos están detrás del auto, por favor vete a verlos. Entonces este señor dice, sí, no te preocupes, tú espérame tantito. Entonces el paramédico se va, saca a los 3 niños increíblemente ilesos, obviamente con raspaditas, pero nada de gravedad en realidad, ¿no? Y pues ya una vez que saca a los niños de ese vehículo que había tenido el accidente, pues busca a la señora, ¿no? ¿A dónde está? ¿Qué sucedió? Y resulta que la señora había salido disparada por el parabrisas como 5 o 6 metros del lugar y obviamente estaba muerta. Entonces el paramédico dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que me haya sucedido esto? Era como si la señora supiera que sus hijos estaban ahí y que no podían ayudarlos a salir, porque pues, cuando sucede un accidente la gente no puede meter mano hasta que llegue pues la gente que sabe hacerlo, ¿no? Sí, porque no los lastima, ¿no? Exactamente. Entonces este paramédico pues se queda atónito. Sí. Porque dice, acabo de ver, ¿no? Acabo de hablar con la señora que me pidió que fuera por sus hijos y resulta que la señora está, el cuerpo de la señora sí, ya estaba muerta. Está a 5 metros del accidente del automóvil. Entonces, pues, ¿cómo existen este tipo de historias? Sí, claro. ¿Cómo es posible?
es algo extraordinario, ¿no? Y obviamente cuando tú escuchas una historia de esa magnitud, pues la mayoría de la gente, si no es por decirte todos, pues realmente es como de, no creo, seguro viste mal o seguro te lo imaginaste, ¿no? Entonces es algo muy complicado de, pues yo creo que de creer, ¿no? Pero pues digo, no, eso no significa que no suceda ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, dando paso a la siguiente historia que yo traigo, es una historia realmente muy... Ya tiene tiempo que medio la conté en el podcast, ¿no? Pero no la conté a ciencia cierta bien. Y justamente hablando del tema de las apariciones de carretera, pues esta es perfecta, ¿no? Esta historia me la contó una persona ya mayor de edad. Cuando me la contó el señor tenía como unos 60, casi 60 años. Entonces recuerdo que como este señor era un vendedor ambulante, llegó a ofrecerme de lo que vendía. Y me dijo, no, pues mira, joven, hoy no vas a querer, vendía aguas de sabor, ¿no vas a querer un agua de sabor? Y yo le dije, pues sí. Entonces en lo que me estaba despachando, me cuenta esta historia. Dice, no, yo ahorita me dedico a vender, pero cuando yo era joven me dedicaba a ser un trailero. Yo era de los que llevaban, pues, trabajaba yo en una empresa que se dedicaba a llevar cargas pesadas. Dice, entonces, en uno de mis trayectos, yo, pues, te toca viajar de madrugada. La mayoría de los traileros y gente que transporta cosas de un estado a otro, pues sabe, ¿no? Que el momento perfecto para tú manejar y haya menos accidentes son en las madrugadas. Dice, entonces yo iba en la madrugada, en una carretera que va de Puebla a Oaxaca, en una autopista. Dice, entonces yo vengo manejando aproximadamente entre las 3:30 de la mañana. Dice, yo vengo manejando, vengo escuchando la radio, y en ese momento, como tú lo dices, ¿no? Él no ve nada, pero siente que topa con algo, que atropella a alguien, siente el golpe en el carro, ¿no? Y pues obviamente lo primero que piensa es, no manches, pues ya atropellé a alguien, seguro ya maté a alguien, ¿no? Entonces este señor dice, pues, ¿qué hago? Son las 3 de la mañana, ahorita ¿dónde caramba voy a conseguir? Entonces se orilla, pone su tráiler, bueno, el auto en el que venía lo pone a una orilla de la carretera, se baja a ver pues qué onda, ¿no? ¿Qué hay? ¿O qué fue lo que golpeó? Como tú lo dices, no, pues no ve nada, estás en medio de una autopista, que son kilómetros y kilómetros en donde no encuentras nada literalmente. Dice, entonces él baja, yo bajo, dice, y cuando veo enfrente de la trompa del carro, pues no veo ningún indicio de nada, absolutamente de nada, ¿no? Voy metros atrás, pues voy viendo, me voy asegurando de no vea yo algo que, pues, que no, o sea, de no ver en algún lugar, pues, iba revisando toda la carretera. Dice, entonces cuando yo me pongo a buscar, pues no hay absolutamente nadie. A las 3 de la mañana. Dice, en ese momento me entró un escalofrío, me fui corriendo al tráiler que venía manejando y no me detuve hasta llegar al destino a donde iba. Dice, pero en ese momento yo puedo jurarte que atropellé a alguien y ese alguien nunca apareció. Dice, y es algo que cuando yo lo comparto, la gente no me lo cree. Entonces son historias y sucesos muy densos en las carreteras. Ahí está la segunda historia de este episodio. ¿Cómo ves? Muy, muy interesante. Yo creo que a lo mejor a gran parte de las personas que son traileros, yo creo que la mayoría les ha tocado vivir algo, ¿no? Porque claro. Son personas que se la viven pues en las carreteras y pues de noche. Literalmente, ¿no? Se la viven en las carreteras. Sí, y a horas ya bastante altas. Exactamente. Pero sí, así es como iniciamos este episodio de este año. Por favor, mi querido Iván. Vamos con una historia muy aterradora. Creo que a cualquier persona que le pase esto, si lo contara, tal vez no le creerían por lo impresionante y aterrador que puede llegar a ser. Ok. Esta historia también es compartida por Patty. Nos compartió otra historia muy, muy interesante que le tocó vivir con su esposo pues manejando.
Claro. Nos cuenta que pues ella normalmente acostumbraba a ir a visitar a la familia de su esposo, a su suegra y a sus suegros los fines de semana. Y pues ya se acostumbraban a regresar ya tarde. Se acostumbraban a regresar ya a 12, 1 de la mañana, pues porque estás conviviendo con la familia, estás platicando y pues ya se regresaban. Y entonces era algo constante, algo común. En una ocasión, ella pasando por el bulevar Esteban de Antuñano, que investigando dónde estaba, pues está cerca de la Colonia Libertad, que pues está cerca de aquí, ¿no? Entonces dice que pasando por ese bulevar había una parte donde había una fuente en esa época, en ese momento, y en esa fuente pues había un tope que tenías que pasar sobre la carretera, había un tope bastante grande. Y pues como en cualquier vez, pues iban en la carretera, iban en el bulevar, ya siendo la 1 de la mañana, y a lo lejos ve una silueta, ve una figura. No sabe exactamente qué es, pero trata de ver. Mientras se van acercando un poquito más, logra ver la silueta de un perro. Un perro grande, lo describe como algo grande, blanco, aparentemente una especie de labrador que estaba sobre el tope donde tenían que pasar la carretera. Ambos lo ven, su esposo y ella ven que ahí está el perro. Y pues ella dice, ¿qué hace un perro? Pues ahí, ¿no? Pues bueno, pues ya un perro X, ¿no? Mientras más se van acercando, pues el perro se levanta, porque estaba echado sobre el tope, se levanta. Y ves que cuando apuntas a los ojos con la luz, pues son brillan, brillosos, claro. Brillan los ojos del animal. Lo ven, ambos ven a este animal que se levanta y pues los ojos. De repente, aparentemente se empieza a acercar este animal y pues en un movimiento tan repentino, en un pestañear tan rápido, como que en el momento de levantarse, ahora ya no es un perro, ya es un niño. Ya es la silueta de un niño. Ambos no saben qué es lo que está pasando, qué es lo que están viendo. Se acerca y al momento de que cruzan el tope, pues el niño queda al lado de la carretera. Y lo ven. Ven al niño. Ahí. Pasa. Se quedan en silencio. Y no saben qué acaban de ver. Cómo reaccionar, ¿no? No, ambos dicen, ¿lo viste? Sí, era un perro. Pero cuando pasaron, vieron al niño. Porque pasaron. Y ahí estaba el niño. No manches. ¿Qué hacía? ¿Qué era? No sabe. No manches. Ahorita que estás mencionando esto, hace un tiempo, ya tiene un par de años, que me contaron esta historia, ¿no? Y igual es muy aterradora, sinceramente es muy difícil de creer. Y bueno, pues ya la gente que la estará escuchando, pues ya me dirá qué opina, ¿no? Resulta que en el pueblo de San Pablo del Monte, en el estado de Tlaxcala es muy conocida por las leyendas que hay, ya sea por brujas, por nahuales, por gente que hace brujería. Es muy místico el lugar. Claro. Yo tengo un familiar que se casó con una persona que es de allá. Dice entonces un día, pues yo me tocó ir a visitar a la familia de mi esposa. Entonces pues vamos a la casa de mis suegros. Todo bien, llegamos eso como ponle de las 8 de la noche, estuvimos platicando, estuvimos conviviendo, salimos alrededor cerca de la 1 de la mañana, ya de regreso, para Puebla. Entonces como ellos vivían en uno de los pueblos de ahí, que es San Pablo del Monte, había una colonia en donde tenías que pasar por un tipo barranca, tipo puente. Yo la verdad nunca he tenido la fortuna de visitar a estas personas, entonces pues yo no lo he visto, ¿no? Pero dicen que es un puente que cruza como un tipo río abajo. Entonces dice, vamos cruzando por este puente alrededor de la 1:20 de la mañana. Dice, y vemos a un perro, así como tú lo dices, un perro que va caminando, considerablemente grande, no exageradamente, pero considerablemente grande. Dice, y en ese momento cuando nosotros lo rebasamos, pues ya sabes, ¿no? O sea, creo que por inercia volteas. Dice que la esposa de este familiar voltea, y a la hora de voltear ve al animal con un rostro de persona.
que se lo queda viendo. El animal no hace absolutamente nada. Nada más ve cómo el camión, la camioneta, se va alejando de él. Y dice, entonces yo me quedo muy marcado, se me queda muy marcado el recuerdo de que mi esposa me dice, mira, ve. Entonces pues yo ir manejando veo por el espejo retrovisor para ver. Dice, y sí, efectivamente. Cuando me dijo ya íbamos un poquito lejos, pero claramente pudimos ver que esa cosa, llámese animal, lo que fuera, no era normal. Y ahora, bueno, pues me cuadra mucho, ¿no? Del por qué en ese lugar existen tantos relatos y tantas historias de gente que afirma haber visto ese tipo de cosas. Entonces es algo muy extraño cuando te topas con este tipo de criaturas en tu camino, literalmente. ¿Cómo ves? Aterrador. Sí, sería una experiencia muy cañona, ¿no? Sí, porque pues estamos hablando de un nahual, ¿no? Un ser que es perro y ser humano, ¿no? O sea, exactamente, sí. Yo lo consideraría yo como un nahual, ¿no? Porque dice, yo cuando vamos cruzando, vemos que va el perro, yo volteo y veo que tiene cara de persona. O sea, no desfigurada, no una persona rara, por decirlo de alguna manera. Era la cara de una persona normal, pero su cuerpo pues no coincidía. Era de un animal, literalmente. Entonces, ¿qué fue lo que vieron? No lo saben. Y pues ya correrán las historias alrededor del estado de Tlaxcala, que pues ya sabrán qué es, ¿no? Pero sí, efectivamente, pueden llegar a suceder este tipo de cosas. Pero bueno, vamos a continuar con la siguiente historia. Esta historia, no sé, creo que me causó mucho nervio, escalofríos. Cuando yo la estaba leyendo, yo dije, ¿qué estoy leyendo? Y ahora vas a ver por qué. Esta historia, la persona que la narra decidió titularla El pasajero de las vías. Es una historia muy densa. ¿Por qué? El protagonista de esta historia lleva por nombre Eduardo. Es un señor aproximadamente de 50 años. Y pues lleva aproximadamente 10 años siendo taxista. Fíjate, 10 años siendo taxista. Empezó a los 40, actualmente ya tiene 50. Esta historia dice que le sucedió cuando tenía 45 años, es decir, hace 5 años. Bueno, dice, cuando a mí me sucedió esto y cuando yo cuento esta historia, yo siempre inicio con el yo me la sé en las historias, en los sucesos de carretera, yo me la sé de todas. He visto a gente ebria, acompañado a su viaje, me han hecho la parada parejas que se van peleando, personas extrañas y de todo tipo. Dice, entonces yo no había realmente algo que me sorprendiera hasta que sucedió lo que no quería que sucediera. ¿Por qué? Porque dice que eran aproximadamente era el curso del año 2020, que justamente fue cuando inició la pandemia, ¿no? Entonces dice que él, obviamente por la falta de trabajo, pues se veía la necesidad de quedarse hasta lo último, hasta donde más alcanzara para un pasaje, para poder llevar el sustento a su casa. Dice, entonces yo era de que empezaba yo a trabajar desde las 11 de la mañana hasta como las 2, 3 de la mañana, hasta donde ya no pudiera para agarrar lo más que se pudiera de pasaje, porque era un tiempo complicado en donde no había trabajo. Entonces pues dice, yo iba normal, mis días habían sido normales, hasta un día de ese año, que dice, jamás se me va a olvidar, fue un día jueves. En la historia dice, fue un día jueves, eran entre las 2:40 de la mañana y las 3, entre esas horas. Yo realmente, después de estar dando varias vueltas a la cuadra y a la ciudad, pues realmente no había gente a quien pidiera un transporte, ¿no? A esas horas. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Ya se acabó la jornada, ni modo, pues ya, hasta el día siguiente, ¿no? Dice, entonces yo voy manejando y voy pasando por un lugar
que pues obviamente por ser altas horas de la noche no había absolutamente nadie. Dice que había cierta niebla, cierta brisa de la madrugada. Dice, y de repente cuando pongo las luces altas para yo pues poder ver mejor, dice, alguien me hace la parada. Dice, yo veo el reloj, 2:40 de la mañana. Dije, lo necesito. Dice, yo como taxista no podía darme el lujo de rechazar un pasaje menos en ese momento. Tenía yo necesidad. Dice, entonces yo veo que me hace la parada. Dice, cuando yo me acerco a donde está la persona, dice, noto que es un hombre alto. Un hombre alto, alrededor de unos 60 años. Tenía una vestimenta como anticuada, como muy antigua. Dice, y me dice, ¿sabes qué? Necesito que me lleves a las vías del tren, al cruce de las vías. Dice, entonces el señor en ese momento, el taxista le dice, sí te llevo, pero te voy a cobrar caro porque la mayoría de los taxis no van. Entonces el señor le dice, sí, no te preocupes, yo te pago. Se sube en la parte de atrás. Dice, y iniciamos el viaje. Yo, dice el taxista, dice, yo con un temor de que a lo mejor me va a hacer algo, o ojalá que no me asalte, no sé. Tú piensas en lo peor, menos en fantasmas. Sí, claro. Entonces dice, yo voy manejando, dice, y veo por el espejo retrovisor, dice, a esta persona. Dice, y esta persona no hablaba, yo tampoco no hablaba, solamente se escuchaba el pequeño ruido del radio que llevaba el señor y el motor del carro. Dice, entonces yo vengo manejando, dice, y lo veo por el espejo retrovisor, dice, y veía que era una estatua, no se movía el hombre, no se movía. Dice, entonces yo, para tratar de romper el hielo, le pregunto, oye, ¿trabajas por aquí? ¿Sales muy tarde de trabajar? Dice, a lo cual este hombre no responde palabra alguna. Lo veo por el espejo retrovisor y veo que su cabeza, su mirada, está como viendo hacia la ventana, ¿no? No responde nada. En ese momento como que yo dije, no quiere hablar conmigo, está bien, no pasa nada, ¿no? Dice, entonces, mientras vamos en el transcurso a donde me había dicho que quería ir, dice, yo voy viendo cosas extrañas. Dice, en mi carro empezó a oler como un olor húmedo, como desagradable, como cuando algo está echándose a perder, como si se tratara de comida. Dice, entonces como que algo no me cuadraba. Dice, cuando yo le digo que ya vamos a llegar, el hombre me dice, aquí me voy a bajar, ya no me lleves hasta allá, aquí me bajo, detente. Entonces el señor se baja, dice, y yo en ningún momento, por el miedo, llámese por los nervios, no sé, dice, yo no volteé. Dice, pero yo jamás, por lo más sagrado te puedo jurar, que en ningún momento escuché que la puerta se abriera o se cerrara. Dice, entonces volteo y no había absolutamente nadie. No había absolutamente nadie. Con el olor característico que venía oliendo unos kilómetros atrás, aún presente en el carro, viendo desde dentro del taxi por los espejos, no ve absolutamente nadie. En ese momento trata de quedarse en silencio y dice que solamente escuchaba a los grillos muy de lejos. Dice, entonces yo en ese momento no pensé 2 veces, ¿qué estoy haciendo aquí? Literal. Le metió todo lo que daba su taxi hasta que salió de ahí. Dice, entonces yo estaba muy espantado, no sabía qué había visto. Decidí olvidarlo. Al otro día, cuando llego a la estación correspondiente a la cual pertenecía mi taxi, dice, yo le empiezo a contar a mis amigos. No, fíjate que me pasó esto otro, ¿cómo ven? La mayoría se empieza a burlar de él. Sí, no le creen. Claro. Pero uno de ellos, en específico, un señor igual, entre unos 60 años, lo queda mirando serio. Y le dice, ya lo viste, eso significa que no estoy loco. Porque eso que tú cuentas, a mí me sucedió exactamente lo mismo años atrás. Sí. Dice, pero la gente que es nueva, que lleva 2-3 años, no saben de lo que es esto. Dice, yo llevo igual 10 años trabajando igual que tú
Dice, yo lo vi antes. Dice, pues obviamente por el impacto que me generó, jamás lo hablé hasta que ahora tú vienes y me cuentas exactamente la misma historia. Dice, entonces, cuando pases por esa carretera y veas a alguien, no te pares, no te detengas. Imagínate. Impresionante. Qué calibre de historias que te pueden contar gente que se dedica pues a trabajar en un taxi, ¿no? A altas horas de la noche. Sí, claro. Actualmente tú miras en Facebook, en YouTube, en Spotify, que ahora ya de alguna manera se renovó, ¿no? Porque ahora ya son también historias de Ubers, por ejemplo, de gente que se dedica a trabajar viajes por aplicación. Entonces es algo muy escalofriante. Es una de las historias más cañonas que yo he escuchado de este tema en específico. Y pues no sé tú qué opines. Está fuerte, ¿no? Creo que tener contactos físicos donde el espectro te habla y entablas una conversación, creo que es una de las experiencias más aterradoras que te pueden llegar a pasar. Sí, claramente. Tú lo ves y entablas una conversación, lo escuchas hablar, te responde, entonces es una de las experiencias más aterradoras. Sí, la verdad sí. Pero sí, mi gente, si les está gustando este episodio, por favor suscríbanse, comenten qué opinan de estas historias y pues vamos a continuar con estas historias. Bien, vamos a continuar con una historia muy espeluznante, muy aterradora. Otra vez Pati me comparte una de sus experiencias. Yo no sé dónde le pasa tanta cosa, pero me dice que en el pueblo donde te conté anteriormente, pues ella daba clases, entonces pues iba constantemente a los servicios que hacían ahí. Entonces, pues ya sabes que al final del servicio que platicábamos, que acá, entonces normalmente una de las familias pues los invitaban a cenar. ¿Sabes qué? Vamos a cenar, vamos a platicar, y pues ella iba con su esposo y pues ya se acostumbraban a ir ya tarde, ¿no? Tienen esta mala costumbre, yo creo que de irse ya tarde de los lugares. Claro. Ya se iban 12, 1 de la mañana, incluso hasta 2 de la mañana por la plática, la convivencia, estar ahí, ¿no? Pero pues uno de los señores de la familia le dice a ella, ¿sabes qué? Pues ya procura ya no irte tan tarde porque pues el camino de regreso pues es peligroso. Claro. Y dicen que se llega a aparecer una mujer. Dicen, no sabemos, las leyendas pues dicen, hay gente que cuenta que la ha llegado a ver, ¿no? Entonces pues no sé, que se la vayan a encontrar y pues les vaya a pasar algo, ¿no? Entonces procuren pues irse más temprano. Ella pues dicen, pues no le tomó mucha importancia, ¿no? Como que un cuento X, no le tomó mucha importancia. Ya habían pasado por ahí muchas veces, nunca les había pasado nada, entonces como que pues no le tomó mucha importancia, ¿no? Claro. Después de un tiempo pues pasan por ahí, ¿no? Se van ya de regreso a su casa y pasan por esa carretera, ¿no? Y describen algo inusual, algo que nunca había pasado o que nunca en esos tramos que iban nunca les había sucedido. Describen una especie de niebla. El ambiente tenía una neblina, que era algo extraño. Nunca habían pasado muchas veces por ahí, nunca habían visto algo así o nunca habían presenciado que el ambiente se pusiera de esa manera, ¿no? No le toman mucha importancia. Pasan el camino y a lo lejos ven algo. Hay algo a lo lejos, ¿no? No saben qué es. Se van acercando y su esposo, que era el que venía manejando, dice: una señora y un hijo. Era lo que acaban a ver, un niño. Venía una señora caminando y llevaba de la mano a un niño chiquito, ¿no? Entonces él le pregunta a ella, dice: ¿a dónde irán? ¿No? Y ella le pregunta pues en son como de burla, de juego. Dice: no, pues si quieres me bajo y le pregunto, ¿no? Entonces ambos se ríen y ya, ¿no? Pero se quedan como de... Ella le dice: ¿sabes qué? Pues no, vámonos, no les hagas mucho caso, vámonos, ¿no? Como que sintió que algo no estaba bien o que no era tan lógico encontrar a las 2 de la mañana a una mujer caminando en la carretera cuando ya les habían dicho que algo se aparecía por ahí. Entonces pues le dio cierta mala espina. Entonces pues se empezaron a acercar y cuando se acercaron describe cómo esta señora voltea y, como te lo dije en la historia anterior, se reflejan los ojos, no brillan por la luz.
Entonces ven los ojos que brillan de esta mujer. La describe con un rebozo y un vestido semiblanco, como que percudido, ¿no? Venía el niño caminando. El niño no voltea, simplemente venía caminando, lo venía agarrando de la mano. Y cuando se empiezan a acercar un poquito más, esta mujer les hace una señal, como de deténganse, o ayúdenme, o denme un ray, algo. Claro. Les hace una seña. Ella le dice, ¿sabes qué? No te detengas, síguete. No. Pasa, la mujer trata de detenerlos, se sigue. Después de un silencio incómodo, ella dice, vámonos, no son horas para que estemos levantando gente. Sí, claramente. No es algo lógico lo que está pasando, entonces vámonos. Se fueron. Después de que volvieron a visitar a la familia, le comentan lo que sucedió y la señora les dice, qué bueno que no se detuvieron. Porque la leyenda dice que cuando los traileros pasan, se aparece una mujer vestida de blanco, con un cabello largo y negro. Y cuando pasa una familia, se aparece una señora con un niño. O a veces la señora sola, dependiendo de la situación. Entonces, desde ese momento, procuraron ya no irse tan noche para no exponerse, ¿no? Pero describen claramente que trataba de detenerlos. No manches, órale. Ay, no sé qué haría yo si algún día me topo con algo así. Ojalá y nunca suceda, y a la gente que está escuchando este episodio, ojalá y no les suceda nunca, y si les sucedió, que no les vuelva a suceder, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar con la historia de mi parte última. Creo que es una de las historias que elegí, muy cañonas. ¿Y por qué? Porque la historia tiene que ver con niños. Y creo que cuando son niños es muy fuerte. Sí, son muy fuertes. Esta historia es narrada por justamente un trailero que, como le estamos comentando, son personas que viven literalmente en la carretera. Son gente que todo el tiempo está viajando, conociendo lugares, recorriendo carreteras, de día, de noche, de tarde, madrugada, a todas horas. Este señor dice que es trailero desde hace 15 años y lleva por nombre Saúl. Estamos hablando de 15 años de trailero. Eso quiere decir que ya recorrió México de arriba a abajo y de abajo a arriba. ¿Ves? Conoce absolutamente todos los estados, la mayoría de las carreteras. Es una persona experimentada en este rubro, ¿no? de los trailers. Él dice que en ese momento, entre los traileros tienen una regla. Algo raro, ¿no? Porque entre las personas normales tú los escuchas hablar y dices, nah, ahora sí que pues están locos, no sé, o sea, ¿cómo vas a estar hablando de eso, no? Dice que tienen cosas muy específicas, y una de las reglas que ellos tienen es jamás, si vas solo, jamás, por nada del mundo, lleves el asiento de copiloto vacío. No sé, ponle un suéter, ponle una mochila, ponle lo que tú quieras, pero que no vaya vacío. Porque cuando va vacío y se te aparece algo o crees haber visto algo y va vacío, los traileros dicen que es como una invitación de ven, súbete, mira, hay lugar. Entonces dice, yo tengo esa regla muy marcada y ahora voy a contar por qué. Esta historia dice que sucede en una de las carreteras cerca de la Sierra de Durango. O sea, estamos hablando de un lugar que, si está cerca de la sierra, un lugar que no es poblado, que hay mucha naturaleza, que no hay mucha civilización, o sea, es prácticamente solo la carretera, ¿no? Dice, yo voy en uno de mis viajes cruzando por esta carretera cerca de la Sierra de Durango, dice, y venía yo de estar descansando, así que me sentía yo bien, o sea, no me sentía yo con sueño ni nada, venía yo normal. Dice, y en eso, cuando voy así manejando la carretera, las luces alcanzan a alumbrar a un pequeño que cruza la carretera, ¿no?
y yo lo veo de lejos, dice, al momento yo lo veo de lejos, que cómo cruza. Dice, y como que eso, como que me dio un escalofrío, ¿no? Me dio un escalofrío, disminuí la velocidad, porque yo dije, igual y si es un niño, pues no vaya a ser la de malas que se me atraviesan y me lo llevo, ¿no? Disminuyo la velocidad, dice, y de repente vuelve a cruzar, y se mete como entre las milpas, maleza, arbusto, no sé, se mete. Entonces este señor dice, sí, es un niño, efectivamente, ¿qué caramba anda siendo un niño? Ya noche, ya es tarde. Entonces dices, se baja, pone el tráiler un poquito más adelante, se baja y empieza a buscar al niño. Y sí, efectivamente, el niño sale entre la maleza y le pregunta, niño, ¿estás bien? ¿Necesitas ayuda? ¿Qué pasa? Y el niño solamente lo mira y señala hacia adentro pues de donde se metía, de las hierbas, pues. Y este señor se queda así como de, ¿qué pasa? ¿Qué quieres que alguien te ayude? ¿O qué sucede? A lo cual este niño solamente señala. Ni siquiera, dice él, que ni siquiera voltea a verlo, nada más señala hacia adentro. Y se mete. Después de esto de que señala y le preguntó por segunda vez, el niño se mete corriendo otra vez. Entonces este señor dice, ¿iré o no iré? Porque como que te da esa sensación de, ¿qué tal y si es una trampa? ¿Qué tal y si el niño necesita ayuda realmente? Dice, entonces en ese momento yo dije, pues voy, solamente porque se trata de un niño. Dice, entonces yo escucho cómo va pisando. Estoy escuchando las pisadas de como cuando pisas una hierba seca y truena. Dice, yo voy escuchando cómo se van moviendo las hierbas y todo. Dice, hasta que cuando yo voy caminando, lamentablemente hay el cuerpo del niño pues ya casi en descomposición. Dice, ese niño estaba ahí, murió ahí, no sé por qué razón, no sé cómo llegó ahí. Dice, pero de alguna manera yo sentí que me dijo, aquí estoy, vengan por mí, no me dejen aquí. Sí, como pidiendo ayuda, ¿no? Dice, entonces en ese momento yo no sé, dice, me lleno de nervios, de terror, de no sé, de impotencia, de qué hago. Dice, lo único que hice fue tratar de avisarle a mis compañeros por radio que mandaran ayuda. Yo les dije en dónde estaba la situación y me fui, y no quise saber absolutamente de qué era lo que había sucedido, ¿no? Pero se topó con esta situación. ¿Qué opinas? Sí, es horrible. Creo que como tú lo decías, las historias de niños fantasmas creo que son fuertes porque pues, son niños, ¿no? O sea, cuando te encuentras un niño que pues no está vivo y ves el espectro, es aterrador. Sí, exactamente, ¿no? Porque él dice, una de las cosas que me llamó la atención de su historia era que decía, yo no estoy tratando de convencer a nadie de que me crea. Dice, porque yo creo que historias de terror contadas, inventadas, sí, se vale, pero ¿por qué meterías a un niño? Sí, ya no cuadra, ¿verdad? Exacto, o sea, ya estás brincando, creo yo, ese respeto y moralidad que pues un niño inocente no tendría por qué. Claro. Entonces él dice, yo sentí y yo vi al niño, o sea, como yo sentí que me dijo, mira, aquí estoy, vengan por mí. Aquí está mi cuerpo, no me dejen aquí. Entonces dice que vio a esta alma, él lo describe como un ánima bendita, porque era un niño. Dice, entonces él como que dijo, ¿saben qué? Aquí estoy, vengan por mí, pues para que me pueda yo ir en paz y no esté con el pendiente de que estoy ahí. Entonces es una historia muy fuerte y pues créditos a quien corresponda. ¿Cómo ves? Sí, son historias interesantes. Creo que como lo decía yo al principio, las historias de carretera son muy imprevistas, ¿no? O sea, no lo buscas, simplemente sucede, ¿no? Y como te decía, a veces puede ser creyente o no, pero le pasa a cualquier tipo de persona, tipo de gente, claro. Y así como estas historias hay muchas más, ¿no? Que pues, ya sabes, se cuentan estas historias de que si vas por la carretera y de repente te llega un aroma delicioso como a un perfume de mujer,
no te detengas, síguete. No te detengas, no te distraigas, síguete. Entonces, tantas historias que hay a lo largo de toda la gente que ha trabajado y experimentado ese tipo de cosas que no acabaríamos, ¿no? Pero, pues sí, ahí está esta historia. ¿Algo que quieras decir antes de terminar con el episodio del día de hoy? Son historias muy interesantes, aterradoras, escalofriantes, cuando te topas este tipo de cosas en medio de la nada. Claro, sí, claramente. Y no hay una explicación lógica de qué es lo que estás viendo, por qué. Son escalofriantes, ¿no? A algunos tal vez les toca vivir cosas más fuertes que a otros, pero sí, son interesantes. Sí, pues sí. Bueno, pues sin nada más que decir a toda la gente que vio y escuchó el podcast hasta este punto, les agradecemos. Eso quiere decir que también son fanáticos de las historias de misterio, de terror, igual que nosotros. Muchas gracias por haber visto hasta este punto del podcast. No dejen de seguirnos, no dejen de comentar los videos, y pues si tienen alguna historia, ya saben, nos las pueden mandar a los correos que aparecen en la pantalla o que están en la descripción. Y pues sin nada más que decir, cuídense mucho, que tengan un excelente día, excelente tarde, excelente noche. Hasta el próximo episodio. Bye. Esto fue Historias de Alguien.